Vamos a hablar de la evaluación ginecológica, que siempre se habla que debe ser una prueba con cierta frecuencia y regularidad. Pero cuando usted, por ejemplo, ya tiene una condición de presión alta, de obesidad, de diabetes, hay que tener ciertos cuidados extra. Y además, si hay dolor, flujo irregular y cosas por el estilo, es mejor que esté muy pendiente. Y por eso tenemos aquí al doctor Eugenio Calderón, ginecólogo, nos acompañan esta mañana. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Gracias por acompañarnos y por explicarnos sobre este tema, porque ¿en qué consiste la evaluación ginecológica, doctor? En realidad la evaluación ginecológica es un todo, o sea, la paciente llega y hay que hacerle todo un examen físico, ¿no? Pero se centra uno, lógicamente, en el tracto genital femenino superior e inferior. Entonces va empezando desde lo que es la pelvis abdominal, la parte baja, por decirlo así, del abdomen, y luego se centra en lo que es, dependiendo de la edad de la paciente, puede ser una paciente que no ha tenido hijos y nunca ha tenido relaciones, a una paciente que está en la reproductiva o está embarazada, o una paciente que está en la premenopausia o en la menopausia. Entonces los exámenes físicos son detallados para cada persona, más o menos. Ahora, doctor, este examen, por ejemplo, ¿qué incluye? Porque usted decía que incluso hay que examinar a la paciente. Exactamente, hay que recordar que la mujer pues tiene... ¿cómo se llama? Mamas, tiene útero, ovarios, tiene la vagina, la vulva, todo lo que es externo. Y entonces las pacientes, uno tiene que examinarlas, aparte de que uno, si la paciente le dice que anda con un problema de resfriado o algo así, también uno le ayuda en ese sentido para ver todo lo que son corazón y pulmones. También tiene que centrarse básicamente en lo que es femenino, en las mamas, un examen de mamas, palpar las mamas, hacer una palpación de la parte baja del abdomen, hacer todo un examen de lo que es la vulva, que se llaman genitales externos, por decirlo así, que es la parte externa, y centrarse básicamente en lo que es propio del aparato reproductor femenino. Doctor, si duele la pelvis, por ejemplo, específicamente yo vengo con ese padecimiento al consultorio, ¿cómo es el examen o la evaluación, el abordaje que usted hace como profesional? Ok, es que el dolor pélvico es toda una cosa grande, ¿no? Que va desde lo que es psicológico a lo que es orgánico. O sea, hay pacientes que definitivamente tienen umbrales para dolores diferentes y un dolor menstrual puede incapacitarte. Eso, en muchas pacientes es así. Sin embargo, uno lo que hace es medir los niveles de dolor o de incapacidad en la paciente como tal. Hay dolores pélvicos que simplemente uno le va a decir a la señora, esos son contracciones del útero. Lo que usted llama dolores de ovario son contracciones del útero espasmódicas que se producen tratando el útero de sacar la menstruación y que son normales o que a veces suceden con ovulación a la mitad del ciclo, también por la misma contracción. Entonces, hay que hacerle ver a la paciente que el dolor es propio de ellas en ese momento, solo que la intensidad va a ser diferente. Cuando la intensidad es agobiante, pues una intensidad que te despierta, no te deja dormir, no te deja hacer tu actividad física normal o no te deja hacer tu saca de la trabajo normalidad, exactamente. doctor. Entonces ya uno tiene que hacer un énfasis diferente. Entonces ya tienes que hacer una palpación para ver cómo está la condición del útero, si tienes algún problema a nivel de cuello, una alteración a nivel de los ovarios, un quiste, una tumoración a nivel de útero también, o que la menstruación se esté devolviendo y no esté saliendo todo hacia abajo, vaginalmente, perdón, por el tracto vaginal, y se devuelve a lo que llamamos endometriosis, se va depositando dentro de una capa del abdomen, que es el peritoneo, y ahí esté produciendo mucha irritación está haciendo quistes en los ovarios, que se llaman endometriomas. Todas estas alteraciones uno tiene que buscarlas, porque el dolor intenso no es normal. Ahora, doctor, perdón que lo interrumpa, pero esas alteraciones, usted hablaba de palpación. ¿Hay algún otro examen ya con sospechas que se manda cuando la paciente tiene ese dolor tan intenso? A veces, digamos, cuando ya uno es especialista en ultrasonido, además de ginecólogo, también tiene el arma para usar esos aparatos, ¿verdad? Donde nosotros hacemos ultrasonido vaginal, que es el que realmente debe hacerse para explorar lo que son genitales externos e internos. Pero digamos, si no tuviésemos eso, el abordaje del ultrasonido, tenemos que hacer la palpación bimanual, que es donde introducimos, lógicamente con guantes y todo eso,
una palpación de la mano derecha con la izquierda, tratando de buscar alguna alteración, alguna deformidad. Uno con los años se va haciendo más especialista en lo que es la palpación del tracto genital, y así uno puede detectar mucho quistes, fibromas, aumento del tamaño del útero, disminución del útero, si está embarazada o no está embarazada. Entonces, el tacto bimanual es una de las primeras exploraciones que uno tiene que hacer y aprender. Muchas veces no lo brincamos si somos especialistas también en ultrasonido, porque tenemos, eso como más específico para buscar algo orgánico en una paciente. Excelente, doctor. Vamos a aprovechar para invitar a nuestras televidentes y amigas de la casa a que aproveche la presencia acá del doctor Eugenio Calderón y evacúe todas sus consultas, todas las dudas que usted tenga, lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp por un mensaje de texto al 8882-0606, 8882-0606. Usted puede enviarnos sus consultas y acá el doctor amablemente las va a evacuar. Ahí tenemos también el teléfono en pantalla para que usted, si no lo pudo apuntar, aproveche y lo haga. Doctor, sangrados en abundancia, que son muchas las mujeres que a veces ni se dan cuenta que lo tienen. ¿Cómo se aborda y cuáles son los exámenes que se envían a una paciente que tiene este tipo de problema? Ok, aquí hay que hacer toda una anamnesis, o sea, toda una historia de cómo fueron los ciclos, cuándo empezó, qué tan temprano, qué tan tardío empezó, qué tanto están durando, si el ciclo de ella es como normal en el sentido de que siempre ha sido más abundante de lo normal, o si no, si cambió el ciclo. Básicamente uno lo que le llama más la atención, o que debe llamarle más la atención, son aquellos ciclos que fueron regulares y de un momento a otro son irregulares, duran más tiempo de lo normal, están llegando 2 veces al mes, están siendo en más cantidad, ya la toalla que la paciente se ponía ya sale empapada, gotea, o tiene que estar haciendo cambios más regulares. Entonces esto lo alerta a uno que hay algún problema. Generalmente los mayores problemas son hormonales, son lo que llamamos nosotros disfuncionales, que pueden ser causados por un problema de ovulación o por un problema de no ovulación. Pero esos sangrados disfuncionales tienen que ver con muchas cosas, tienen que ver con estrés, tienen que ver con dieta, tienen que ver con ejercicio, o tienen que ver con algo que la paciente ni sabía que tenía: hipertensión, diabetes, problemas de la coagulación, trombofilias, etcétera, o medicamentos que está tomando que no sabía que producían eso. Entonces, la mayoría de las veces no es tanto orgánico, muchas veces no encontramos nada por el fenómeno que cambió el ciclo menstrual, tiene muchísimo sangrado, la paciente no puede ni vivir con ese sangrado, no puede ni salir porque se le pasa la ropa y todo eso, entonces hay que estar buscando cuál es. Los mínimos casos pueden ser producidos por alteraciones del útero, llamemos fibromas, que son distorsiones que se producen a nivel del músculo del útero, o que puedan ser por alteraciones a nivel de cuello, y por eso siempre hablamos, porque la paciente siempre piensa que si tiene un sangrado anormal, tiene un cáncer. Entonces siempre hablamos que tiene que estarse haciendo los papanicolau, porque realmente el cáncer cuando sangra ya es que está muy avanzado. Entonces generalmente los problemas de sangrado los tratamos muy diferente y tenemos que hacer toda una anamnesis, toda una historia de la paciente para ver dónde estuvo el problema, si ella era muy regular. Hay pacientes que siempre sangraron mucho, entonces hay que ver qué tanto es normal o qué tanto es anormal en una paciente, dependiendo de la distorsión cronológica, o sea, conforme el tiempo va pasando. Doctor, tenemos la consulta de una televidente que nos dice que a ella le diagnosticaron que tiene displasia leve, pero que se quedó en el diagnóstico nada más, y que sumado a esto que ella tiene sangrados irregulares. ¿Qué debe hacer esta paciente? No tiene que ver nada una con la otra cosa. O sea, la displasia leve es una cosa, es una alteración de a nivel del cuello, que la mayoría de las pacientes, casi un 60-65%, lo que hay que hacer es vigilarlas porque se revierten solas. Algunos ginecólogos lo que hacen es tipificar o ver si es producido por alguna bacteria o algún virus, como el virus del papiloma, pero generalmente es una cuestión de vigilancia. Ahora, si tiene sangrado y displasia leve, son dos cosas que hay que investigar. ¿Por qué? Pero no tiene que ver nada. Ahora, ¿qué tanto es el sangrado? Si es irregular, si es con el periodo menstrual, si es a la mitad del ciclo, cuánto le dura, si es un manchado, si es mucho, si es goteo, qué color tiene. O sea, hay muchas cosas que hay que ver para ver de dónde viene.
Doctor, tenemos otra consulta. Dice, es una mamá preocupada, ella tiene una niña de 14 años que ya vio su primera menstruación, pero que le viene cada 2 meses. No está haciendo mensualmente, sino cada 2 meses. Bueno, generalmente cuando la menstruación, el periodo menstrual viene, los ciclos son irregulares y puede ser que pasen hasta 6 meses. Le vino, pasaron 6 meses y no le vino. Ahí lo que hay que hacer es esperar hasta que el eje que regula esto a nivel cerebral madure con el tiempo, con los años, que está entre los 17 y los 21 años para la maduración del eje hipotalámico hipoficiario, y se hagan sus periodos regulares. Mientras estos periodos no afecten, digamos, su vida, o sea, su hacer diario, su actividad estudiantil o de trabajo, no hay que hacer absolutamente nada, hay que vigilarla nada más. No porque pase 2 meses o le venga a los 4 meses tiene alguna alteración. Lo que sí es raro en esta paciente es que empezó a los 14 años, o sea, tardíamente, entonces hay que ver qué está pasando. Hay pacientes que, digamos, fueron muy gorditas en la infancia, entonces comenzaron a adelgazar y eso produjo un trastorno hormonal y le vienen tardíamente, o al contrario, muy delgaditas se engordaron demasiado y todo eso altera el funcionamiento hormonal y puede hacer que se le atrase. Pero ya tiene 14 años, yo la vigilaría para ver simplemente qué tan regular puede ser o si le va a volver o no le va a volver y ahí, pero no hay que hacerle nada por el momento más que estar al tanto y atención a la paciente. Doctor. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con esos pacientes o de estas señoras que se quejan que tienen mucho dolor en el bajo vientre, doctor, de origen ginecológico? ¿Qué examen es el que sería el primero? En realidad, si es una señora, a veces lo que sucede es que llegan con un dolor en el bajo vientre y tienen un poquito más de peso de lo normal, son obesas o gorditas, y esto hace que todo ese delantal abdominal y todos los órganos caigan, ¿verdad?, sobre el pobre útero y los ovarios, y entonces va a tener un dolor tensivo, es por presión tensiva. El útero está pegado a varios ligamentos que tienen poco tejido muscular, pero sí son muy sensibles, entonces el estiramiento de eso puede producir dolor en estas pacientes, pero pueden ser muchas cosas. El dolor de bajo vientre, como llama la paciente, puede ser vejiga también, puede ser piedras en la vejiga, pueden ser alteraciones vesicales, puede ser una infección urinaria, pueden ser alteraciones, pueden ser infecciones a nivel de las trompas uterinas, entonces, o distorsiones, o fibromas, o tumores también. Entonces hay que hacerle todo un examen completo a la paciente. La paciente tiene que llegar y tiene que exponerse a que uno tiene que hacer la citología Papa Nicolau, tiene que hacerle todo un examen vaginal externo e interno, tiene que hacerle el ultrasonido, tiene que hacerle la palpación. Entonces, por medio de esto nosotros nos damos cuenta. Ahora con las técnicas actuales, que el ultrasonido prácticamente que ve todo, entonces, si uno llega y le hace un ultrasonido, le hace un tacto bimanual, le hace el examen y no encuentra absolutamente nada en la paciente, hay que investigar otras cosas. Imagínate que hasta el recto, alteraciones rectales, tumoraciones o algunos problemas del recto, divertículos, pólipos, lo que sea, puede darte un dolor referido a bajo vientre. Y de hecho hay pacientes que hasta con problemas de columna puede producirse un problema a nivel de bajo vientre. Sí. Bueno, impresionante. Ahora, doctor, tenemos otra consulta. Una televidente nos dice que su periodo se extiende durante un mes, se detiene 3 semanas y esto la tiene seriamente preocupada y quiere saber qué tipo de examen debería realizarse. Bueno, aquí sí tiene un problema, habría que ver cuál es la edad, hace cuánto tuvo sus hijos o qué tanto está, digamos, qué método de planificación ha estado usando. Habría que investigar si tiene algún problema de fondo hipertensivo, diabetes, alguna cosa. Hay que hacerle todo un examen. Pero aquí ya eso no es normal. O sea, si es una paciente que tuvo sus ciclos regulares, normales, todos los meses y de un momento a otro sangra todos los días y después le viene cada 2 meses, ahí puede haber un problema hormonal. Y no descartemos que haya un problema de cuello también. A veces hay pacientes que sangran todos los días y tenían un problemita en el cuello, algunas cervicitis, alguna infección o algo que le está produciendo sangrado o alguna erosión por alguna cosa. A veces hay pacientes que tienen un parto y tuvieron un trauma o tuvieron alguna cuestión y quedan con eso también. Pero aquí se suman 2 cosas, el sangrado de todos los días y después que viene a los 2 meses. Aquí hay un problema hormonal severo y aquí los ciclos menstruales están regidos por un montón de proteínas y hormonas. Hablemos de las principales, estrógenos y progesterona. Y aquí, ¿cómo se llama? Aquí no está existiendo una cantidad adecuada entre las 2 hormonas y habría que investigar por qué. Y además,
no solamente eso, el que se atrase la menstruación pertenece a un problema hormonal y el que se dé todos los días a otro problema hormonal. Entonces hay que ver cuál es lo que está produciendo. Entonces a esta paciente, además de examinarla, hacerle ultrasonido, hacerle todo, habría que hacerle todo un examen de hormonas y muy probablemente una biopsia de ese endometrio para ver si es que hay alguna alteración, alguna inflamación que esté produciendo esto, como las hiperplasias endometriales, que es por cuando hay mucha cantidad de estrógenos. Hay muchas cosas que hay que hacer en esta paciente. Excelentes recomendaciones, doctor. Ya sabemos entonces qué tenemos que hacer y a dónde hay que acudir. Le agradecemos la información tan valiosa que nos brindan esta mañana, doctor Calderón. Gracias. Muchas gracias. Bueno.